¿Cuándo fue la última vez que una decisión del Vaticano te dejó completamente atónito? ¿Cuándo fue la última vez que las paredes milenarias de Roma temblaron con una transformación tan silenciosa que apenas la percibiste hasta que ya era demasiado tarde? Hoy vas a descubrir algo que los grandes medios no quieren que sepas, algo que está cambiando el rostro de la Iglesia Católica tal como la conocemos, algo que ha estado ocurriendo bajo la superficie, en las sombras de los pasillos vaticanos, mientras el mundo miraba hacia otro lado. Y te lo advierto desde ahora mismo, lo que vas a escuchar hoy no es lo que esperabas, no es lo que te han contado, y definitivamente no es lo que la narrativa oficial quiere que creas. Antes de continuar, si eres una de esas personas que busca la verdad sin importar cuán incómoda pueda ser, si eres de los que no se conforman con las versiones oficiales sino que escarban más profundo, entonces suscríbete a este canal ahora mismo. Activa la campanita de notificaciones porque este tipo de contenido, estas revelaciones que estás a punto de escuchar, no las encontrarás en ningún otro lugar. Y si este video logra removerte aunque sea un poco por dentro, si logra hacerte cuestionar lo que creías saber, déjame un like. Necesito saber que hay más personas como tú ahí afuera, personas que no tienen miedo de enfrentarse a la verdad. Hermanos, hermanas, estamos en diciembre de 2025, y mientras tú sigues con tu vida cotidiana, mientras el mundo celebra sus festividades y sus rutinas, algo monumental acaba de ocurrir en el Vaticano. El Papa León XIV, ese hombre que muchos no conocían cuando fue elegido el 8 de mayo de este año, ese religioso agustino que pasó décadas como misionero en las tierras olvidadas del Perú, ese hombre que los cardenales eligieron en uno de los cónclaves más sorprendentes de la historia reciente, acaba de tomar dos decisiones que van a redefinir el rumbo de la Iglesia Católica. Y no estoy hablando de cambios cosméticos. No estoy hablando de ajustes menores en la liturgia o de nombramientos diplomáticos. Estoy hablando de decisiones que cierran dos de las controversias más explosivas, más divisivas, más peligrosas que la Iglesia ha enfrentado en las últimas décadas. Estoy hablando del matrimonio y del diaconado femenino. Dos temas que durante años, durante todo el pontificado anterior, fueron como bombas de tiempo instaladas en el corazón mismo de la institución más antigua del mundo occidental. ¿Recuerdas cómo era la Iglesia hace apenas 6 meses? ¿Recuerdas esa tensión que podías sentir cada vez que se mencionaban estos temas? El matrimonio, esa institución sagrada que había sido la columna vertebral de la civilización cristiana durante 2000 años, de repente se había convertido en un campo minado teológico. Las preguntas se multiplicaban como plagas. ¿Puede la Iglesia bendecir uniones entre personas del mismo sexo? ¿Puede adaptar su doctrina a los tiempos modernos? ¿Debe la tradición milenaria ceder ante las presiones de la cultura contemporánea? Y mientras tanto, el diaconado femenino, esa cuestión que parecía simple en la superficie pero que escondía abismos teológicos, doctrinales y eclesiológicos tan profundos que amenazaban con partir la Iglesia en dos. 3 comisiones, hermanos. 3 comisiones convocadas para estudiar si las mujeres podían ser ordenadas diaconisas. 3 grupos de expertos, teólogos, historiadores, canonistas, reunidos durante años para examinar cada texto antiguo, cada tradición patrística, cada argumento posible. Y las 3 comisiones, escucha bien esto, las 3 comisiones llegaron a la misma conclusión. Pero durante el pontificado anterior, esa conclusión fue envuelta en silencio, guardada en secreto, mantenida en las sombras como si fuera un explosivo demasiado peligroso para ser desactivado públicamente. Pero ahora que León XIV ocupa la silla de Pedro, algo ha cambiado. Y ese cambio no llegó con fanfarrias, no llegó con declaraciones espectaculares, no llegó con documentos papales de cientos de páginas. No, llegó con algo mucho más poderoso. Llegó con la firmeza silenciosa de un hombre que pasó décadas en las trincheras de la misión, que conoce el sufrimiento de los pobres, que entiende la fragilidad de las almas, pero que también comprende que la verdad no puede ser negociada, que la doctrina no es una mercancía en el mercado de las opiniones, que la fe no se adapta a las encuestas de popularidad. El 4 de diciembre de 2025, hace apenas días, el Vaticano publicó 2 documentos. 2 textos que en su sobriedad, en su claridad quirúrgica, marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de la Iglesia. El primero, una síntesis de la Comisión de Estudios sobre el Diaconado Femenino, presentada al Papa León XIV el 18 de septiembre pero mantenida en reserva hasta ahora. El segundo, relacionado indirectamente pero poderosamente con la cuestión del matrimonio, una serie de declaraciones y documentos que reafirman con una claridad que no se veía hace años que el matrimonio, para la Iglesia Católica, es únicamente la unión entre un hombre y una mujer. Detente un momento. Respira, porque lo que acabo de decir puede parecer obvio para algunos, escandaloso para otros,
pero para todos debería ser revelador. Durante años, estas verdades fundamentales fueron rodeadas de ambigüedad, de matices, de interpretaciones pastorales que dejaban más preguntas que respuestas. Se hablaba de acompañamiento, de discernimiento, de procesos graduales, de caminos sinodales. Todo un lenguaje que, sin negar explícitamente la doctrina tradicional, creaba una niebla teológica tan espesa que nadie sabía exactamente dónde estaba parado. Los progresistas veían en esa ambigüedad una apertura, una promesa de cambios futuros. Los conservadores veían una traición, un abandono de la fe heredada. Y en el medio, millones de católicos comunes, gente sencilla que solo quiere saber qué enseña su iglesia, qué creer, cómo vivir, quedaban en una perplejidad angustiante. Y si crees que estoy exagerando, si piensas que esto es solo drama creado por los medios, déjame contarte lo que realmente estaba pasando. Déjame llevarte al corazón de la tormenta que se gestaba en el Vaticano, en las conferencias episcopales de todo el mundo, en los seminarios, en las parroquias. La cuestión del matrimonio se había convertido en una guerra de interpretaciones. El documento Fiducia Supplicans, publicado en diciembre de 2023 bajo el pontificado anterior, permitía las bendiciones a parejas en situaciones irregulares, incluyendo parejas del mismo sexo, pero con la condición de que estas bendiciones no fueran ritualizadas, no imitaran la liturgia del matrimonio. En teoría, parecía una solución pastoral. En la práctica, desató el caos. Obispos de África lo rechazaron por completo. Conferencias episcopales europeas lo interpretaron de maneras contradictorias. Sacerdotes en las parroquias no sabían si podían o no bendecir a estas parejas. Y mientras tanto, los activistas LGBTQI en la Iglesia lo celebraban como un paso hacia el reconocimiento pleno del matrimonio entre personas del mismo sexo, mientras que los tradicionalistas lo denunciaban como una herejía apenas disimulada. Pero escucha esto, y escúchalo bien. León XIV, en sus primeras declaraciones públicas como Papa, ha cortado esa ambigüedad de raíz. No con condenas estridentes, no con excomuniones, no con anatemas, sino con algo mucho más efectivo, la claridad. En su primer encuentro con el cuerpo diplomático del Vaticano, apenas días después de su elección, León XIV declaró sin rodeos que la familia se funda en la unión estable entre el hombre y la mujer. Palabras simples, palabras directas, palabras que durante el pontificado anterior hubieran sido consideradas demasiado rígidas, demasiado tradicionales, demasiado insensibles. Pero ahora, saliendo de la boca del primer papa estadounidense de la historia, de un hombre que también vivió en Perú, de un misionero que conoce la diversidad del mundo moderno, esas palabras adquieren un peso, una autoridad, una legitimidad que nadie puede ignorar. Y no se detuvo ahí. ¿O no, hermanos? Porque León XIV no es un papa que dispare al aire con declaraciones vacías. En su homilía del Jubileo de las Familias, celebrado el 1 de junio de 2025, apenas días después de su proclamación oficial, León XIV dijo algo que hizo temblar los cimientos de la ambigüedad. El matrimonio no es un ideal, sino el modelo del verdadero amor entre el hombre y la mujer, amor total, fiel y fecundo. ¿Escuchaste eso? No es un ideal. Durante años, la narrativa pastoral había presentado el matrimonio cristiano como un ideal hermoso pero difícil, casi inalcanzable para la mayoría de las personas, que debían ser acompañadas en sus procesos graduales hacia ese ideal. Pero León XIV está diciendo, no, el matrimonio no es un horizonte lejano. Es el modelo concreto, la realidad tangible de cómo debe ser el amor entre un hombre y una mujer. Y esa fecundidad, esa apertura a la vida, esa totalidad del don mutuo, no son opcionales, no son metas ideales. Son constitutivas de lo que es el matrimonio. ¿Te das cuenta de lo revolucionario que es esto? En un mundo que ha relativizado el matrimonio hasta convertirlo en un contrato modificable, en una relación que puede tomar cualquier forma según las preferencias individuales, León XIV está restaurando la teología de certezas. Está diciendo, hay una verdad objetiva sobre el matrimonio. No es una construcción cultural. No es una opinión teológica entre muchas. Es el modelo querido por Dios mismo desde la creación. Y esa verdad no cambia, no se adapta, no se negocia con las encuestas de opinión pública o las presiones de los movimientos sociales. Pero espera, porque aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque si pensabas que la cuestión de matrimonio era explosiva, déjame hablarte del diaconado femenino. Hermanos, este tema es una mina terrestre que ha estado esperando explotar durante décadas. Vamos a retroceder un poco en la historia. El diaconado,
Para quienes no lo saben, es el primer grado del orden sagrado en la Iglesia Católica. Un diácono no es un simple ministro laico. No es un voluntario con un título bonito. Es un clérigo ordenado mediante la imposición de manos y la invocación del Espíritu Santo. Puede proclamar el Evangelio en la misa, puede predicar homilías, puede administrar el bautismo y el matrimonio, puede presidir funerales, pero no puede celebrar la Eucaristía ni escuchar confesiones, porque eso está reservado a los sacerdotes. Durante siglos, el diaconado fue exclusivamente masculino. Punto. Ni siquiera era una pregunta. Era tan obvio como que el Papa vive en Roma. Pero en las últimas décadas, especialmente después del Concilio Vaticano II, surgió un movimiento dentro de la Iglesia que comenzó a cuestionar esto. Las feministas católicas, los teólogos progresistas, las religiosas frustradas con los límites de sus roles en la Iglesia, empezaron a investigar la historia antigua del cristianismo. Y encontraron algo, referencias a diaconisas en la Iglesia primitiva. Ah, pero aquí está el problema. Aquí está la trampa en la que cayeron tantos. Porque sí, es cierto que hubo mujeres llamadas diaconisas en los primeros siglos del cristianismo. Pero, y esto es crucial, esas diaconisas no eran el equivalente femenino de los diáconos varones. Su función era completamente diferente. Eran mujeres que ayudaban en ciertas tareas litúrgicas específicas, especialmente en el bautismo de mujeres adultas por inmersión, que por razones de modestia requería la presencia de otras mujeres. También tenían roles disciplinarios y caritativas en la comunidad. Pero nunca, escucha bien, nunca recibieron la ordenación sacramental como la recibían los diáconos varones. Nunca fueron consideradas parte del orden sagrado. Sin embargo, esta distinción histórica y teológica fue ignorada o minimizada por quienes querían abrir la puerta a la ordenación femenina. Y así, durante el pontificado anterior, se convocó una primera comisión en 2016 para estudiar la cuestión. Esa comisión trabajó durante años, examinó montañas de documentos históricos, debatió interminablemente y finalmente entregó su informe. Pero el contenido de ese informe fue mantenido en secreto. ¿Por qué? Porque probablemente no decía lo que los promotores del diaconado femenino querían que dijera. Así que en 2020 se convocó una segunda comisión. Más miembros, más diversidad, más equilibrio entre diferentes perspectivas teológicas. Y adivina qué, esta segunda comisión, después de más años de estudio y debate, llegó esencialmente a la misma conclusión que la primera. Pero todavía no se publicaron los resultados. Entonces, en febrero de 2025, se reunió una tercera sesión de esta segunda comisión, ahora ya bajo el pontificado de León XIV, aunque él acababa de ser elegido. Y esta vez, finalmente, los resultados se hicieron públicos. El 4 de diciembre de 2025, el Vaticano publicó la síntesis del cardenal Giuseppe Petrocchi, presidente de la comisión. Y el veredicto, hermanos, el veredicto es contundente. Por 7 votos a favor y 1 en contra, la comisión concluyó que el estado actual de la investigación histórica y el conocimiento de los testimonios bíblicos y patrísticos excluye la posibilidad de admitir a las mujeres al diaconado entendido como grado del sacramento del orden. Escuchaste bien. Excluye. No dice es improbable. No dice necesitamos más estudios. Dice excluye. ¿Y sabes qué es lo más revelador? Que esta comisión no estaba compuesta solo de cardenales conservadores ancianos. No, estaba equilibrada. 5 hombres, 5 mujeres. Había teólogas respetadas, había religiosas con doctorados, había personas de diferentes continentes y sensibilidades teológicas. Y aún así, la mayoría aplastante llegó a la conclusión de que no es posible, no es compatible con la doctrina católica del ministerio ordenado, no tiene fundamento en la tradición auténtica de la Iglesia. Pero aquí viene la genialidad, o tal vez la prudencia, de León XIV, porque él no ha emitido una declaración dogmática definitiva, cerrando la puerta para siempre. No ha publicado una encíclica solemne anatematizando a quien piense diferente. No, lo que ha hecho es mucho más sutil y tal vez mucho más efectivo. Ha dejado que 3 comisiones sucesivas, con miembros diferentes, con metodologías rigurosas, con acceso a toda la documentación histórica y teológica disponible, lleguen independientemente a la misma conclusión negativa. ¿Qué significa esto? Significa que León XIV puede decir, sin proclamar nada solemnemente: miren, hemos estudiado esto exhaustivamente, 3 veces, con los mejores expertos, con todas las perspectivas representadas. Y la respuesta es no. Así que, ¿de qué sirve seguir debatiendo?
¿De qué sirve convocar una cuarta comisión? ¿Esperan que la respuesta cambie mágicamente? No va a cambiar, porque no es una cuestión de opinión. Es una cuestión de verdad histórica y teológica. Y con esto, hermanos, León XIV ha hecho algo extraordinario. Ha cerrado la cuestión sin crear mártires, sin dar a los promotores del diaconado femenino la satisfacción de una condena que puedan usar como bandera de su supuesta persecución. Simplemente ha dejado que la evidencia hable por sí misma. Ha dejado que la verdad se imponga por su propio peso. Y ahora, cualquiera que siga presionando por el diaconado femenino no está luchando contra el Papa. Está luchando contra la realidad histórica y teológica que 3 comisiones independientes han documentado meticulosamente. Pero no te equivoques. Esta no es una victoria total. Esta no es una puerta sellada con 7 cerrojos. ¿Por qué? Porque León XIV, en su prudencia o tal vez en su astucia política, ha dejado una pequeña ventana abierta. El documento de Petrocchi dice explícitamente que esta conclusión no tiene el carácter de un juicio definitivo, como en el caso de la ordenación sacerdotal. ¿Qué significa esto? Significa que técnicamente, teóricamente, en algún futuro lejano, con nuevas investigaciones, con nuevos argumentos, la cuestión podría ser reabierta. Pero en la práctica, hermanos, en la práctica real del gobierno eclesial, esa puerta está cerrada. Porque después de 3 comisiones con el mismo resultado negativo, ¿qué papa va a tener el coraje, la temeridad, la imprudencia de reabrir esta caja de Pandora? Ninguno. Al menos no en las próximas décadas. Y eso es lo que hace que la estrategia de León XIV sea tan brillante. Ha logrado un cierre de facto sin la rigidez de un cierre de jure. Ha estabilizado la Iglesia sin provocar una rebelión. Ha dicho no sin convertirse en el villano de la historia. Pero espera, porque todavía no he terminado de contarte la verdadera historia aquí. Porque lo que estamos presenciando no es simplemente la resolución de 2 debates teológicos. Lo que estamos presenciando es la revelación del verdadero carácter del pontificado de León XIV. Y ese carácter se puede resumir en una palabra: firmeza. No la firmeza estridente del que necesita demostrar su poder. No la firmeza ideológica del que tiene una agenda política que imponer. Sino la firmeza silenciosa, quirúrgica, estratégica de un pastor que sabe exactamente qué batallas debe pelear y cómo debe pelearlas. Piénsalo. León XIV es el primer papa estadounidense de la historia. Viene de un país donde la Iglesia es una minoría religiosa, donde el secularismo es la religión dominante, donde las presiones para que la Iglesia se modernice y se adapte son constantes y abrumadoras. Cualquiera habría esperado que un papa estadounidense fuera más progresista, más abierto, más dispuesto a hacer concesiones a la cultura contemporánea. Pero no. León XIV ha demostrado que la firmeza doctrinal no es patrimonio exclusivo de los papas europeos conservadores. Que un misionero que pasó décadas en Perú, sirviendo a los pobres, viviendo entre la gente sencilla, puede ser tan firme, tan claro, tan inequívoco en la defensa de la doctrina tradicional como cualquier cardenal de la curia romana. Y eso, hermanos, eso es lo que está aterrorizando ciertos círculos dentro y fuera de la Iglesia. Porque durante el pontificado anterior había una narrativa establecida. La narrativa decía: el Papa Francisco representa una nueva Iglesia, una Iglesia de misericordia que supera la rigidez doctrinal, una Iglesia que acompaña sin juzgar, una Iglesia que está en proceso, en camino, en discernimiento perpetuo. Y por lo tanto, se asumía que cualquier papa que viniera después de Francisco continuaría esa línea, profundizaría esa apertura, llevaría más lejos esas reformas. Pero León XIV está demostrando que esa narrativa era falsa, o al menos, que era una lectura parcial y sesgada del pontificado de Francisco. Porque la verdad, hermanos, la verdad que los grandes medios no quieren que sepas, es que Francisco nunca cambió la doctrina de la Iglesia. Nunca dijo que el matrimonio entre personas del mismo sexo era legítimo. Nunca dijo que las mujeres podían ser ordenadas sacerdotes o diaconisas. Lo que hizo fue crear un ambiente, un clima, una pastoral que algunos interpretaron como apertura doctrinal, pero que en realidad era solo una estrategia para mantener a todo el mundo dentro de la tienda de campaña, como él mismo solía decir. Pero ahora, con León XIV, se acabó la ambigüedad. Se acabó el juego de las interpretaciones múltiples. Se acabó la idea de que todo está en proceso y que por lo tanto nada es definitivo. León XIV está diciendo: hay límites. Hay verdades que no se negocian. Hay doctrinas que no están en discusión. Y esos límites, esas verdades, esas doctrinas, no son obstáculos a la misericordia. Son la misericordia.
Porque la verdadera misericordia no es dejar que las personas se pierdan en la confusión de sus propios errores. La verdadera misericordia es mostrarles el camino, señalarles la verdad, ofrecerles la vida que Dios quiere para ellos. Y aquí llegamos al corazón del asunto, al núcleo ardiente de lo que realmente está pasando en la Iglesia bajo León XIV. Esto no es una restauración. No es un regreso al pasado preconciliar. No es un rechazo de todo lo que se hizo en las últimas décadas. Es algo mucho más complejo y mucho más interesante. Es un recentramiento. Es un volver a colocar en el centro lo que nunca debió salir del centro: la verdad de la fe, la claridad de la doctrina, la firmeza del testimonio. Durante demasiado tiempo, hermanos, durante demasiado tiempo, la Iglesia estuvo obsesionada con su imagen externa. ¿Qué dirán los medios? ¿Qué pensará la cultura secular? ¿Cómo podemos ser relevantes en el mundo moderno? Y en ese intento de ser relevantes, de ser aceptados, de ser aplaudidos por los guardianes de la corrección política, la Iglesia estuvo a punto de perder su alma. Estuvo a punto de convertirse en una ONG con sotanas, en una agencia de servicios sociales con crucifijos decorativos, en un club social que habla vagamente de valores pero que nunca se atreve a proclamar verdades absolutas que puedan ofender a alguien. Pero León XIV está diciendo: basta. Nosotros no somos una ONG. Nosotros no somos un club social. Nosotros somos la Iglesia de Jesucristo, fundada sobre la roca de Pedro, guardiana de un depósito sagrado de fe que hemos recibido de los apóstoles y que debemos transmitir íntegro a las generaciones futuras. Y si eso nos hace impopulares, si eso nos convierte en una minoría, si eso significa que los medios nos atacarán y la cultura secular nos rechazará, que así sea. Porque nuestra misión no es ser populares. Nuestra misión es ser fieles. Y ahora, permíteme que te cuente algo que pocos están dispuestos a admitir. Algo que incluso muchos católicos bien intencionados no quieren enfrentar. Los dos temas que León XIV acaba de cerrar, el matrimonio y el diaconado femenino, no eran simplemente debates teológicos abstractos. No eran solo conversaciones académicas en seminarios y conferencias, eran estrategias. Eran cabezas de puente. Eran arietes dirigidos contra el corazón mismo de la identidad católica. Piénsalo. Si la Iglesia hubiera cedido en la cuestión del matrimonio, si hubiera dicho está bien, podemos bendecir uniones entre personas del mismo sexo de una manera que sea indistinguible de las bendiciones nupciales, ¿qué habría pasado después? Habría sido solo cuestión de tiempo antes de que alguien dijera: pero si ya bendecimos estas uniones, ¿por qué no pueden ser matrimonios sacramentales? ¿Cuál es la diferencia real? No es solo una cuestión de terminología. Y si el matrimonio es solo una cuestión de terminología, entonces, ¿qué impide que dos mujeres, o dos hombres, o tres personas, o cuatro, o cualquier configuración imaginable, reclamen el derecho al matrimonio sacramental? Y así, paso a paso, confesión tras confesión, la Iglesia habría destruido una de sus enseñanzas más fundamentales, una enseñanza que se remonta al Génesis, al principio de la creación misma. Lo mismo con el diaconado femenino. Si la Iglesia hubiera cedido y hubiera comenzado a ordenar diaconisas, ¿cuánto tiempo habría pasado antes de que alguien dijera: pero si las mujeres pueden recibir el primer grado del orden sagrado, ¿por qué no el segundo? ¿Por qué no pueden ser sacerdotes? ¿Cuál es la diferencia teológica real? No es simplemente discriminación de género. Y no me digas que esto es una exageración. No me digas que esto es una pendiente resbaladiza ficticia. Porque hemos visto exactamente este proceso en todas las denominaciones protestantes que han cedido en estos temas. Todas, sin excepción. Primero ordenaron diaconisas, luego sacerdotisas, luego obispas. Y ahora, muchas de ellas bendicen matrimonios entre personas del mismo sexo, celebran liturgias que ni siquiera mencionan a Cristo, y han vaciado sus iglesias porque cuando una institución religiosa se convierte en un mero eco de la cultura secular, ¿qué propósito tiene? ¿Por qué ir a la iglesia el domingo si lo que escuchas es lo mismo que puedes escuchar en cualquier programa de televisión progresista? León XIV ha visto este desastre en su propio país, los Estados Unidos. Ha visto cómo denominaciones enteras se han colapsado, cómo sus iglesias se han convertido en museos o en condominios, cómo sus seminarios se han vaciado, cómo sus fieles se han ido, no porque la iglesia fuera demasiado estricta, sino porque dejó de ofrecer algo diferente, algo trascendente. Algo que justificara el sacrificio de levantarse un domingo por la mañana e ir a misa. Y él ha decidido: eso no le pasará a la Iglesia Católica. No bajo mi pontificado. Pero aquí está la genialidad de su enfoque. Porque León XIV no está librando esta batalla con la espada desenvainada. No está excomulgando a nadie.
No está lanzando anatemas. No está creando una atmósfera de caza de brujas. Está simplemente clarificando. Está enseñando. Está recordando a la Iglesia lo que siempre ha creído. Y esa claridad, hermanos, esa simple y directa claridad, es revolucionaria en un tiempo de confusión. Es como encender una luz en una habitación donde todos han estado tropezando en la oscuridad. De repente, las personas pueden ver, pueden orientarse, pueden saber dónde están parados. Y algunos, claro, odian esa luz, porque preferían la oscuridad, donde podían avanzar su agenda sin ser detectados, donde podían reinterpretar y recontextualizar y deconstruir todo hasta que no quedara nada de la fe tradicional. Pero otros, muchos otros, suspiran con alivio. Finalmente, dicen, finalmente un papa que habla claro. Finalmente un pastor que no nos trata como niños que necesitan ser protegidos de la verdad. Finalmente alguien que confía lo suficiente en nosotros para decirnos la verdad sin rodeos. Y ahora, déjame llevarte más profundo todavía. Déjame mostrarte algo que casi nadie está discutiendo en los medios, algo que es crucial para entender lo que realmente está en juego aquí. León XIV no está simplemente cerrando dos debates teológicos. Está cerrando una era. La era de la sinodalidad entendida como un proceso interminable de consulta, discernimiento y escucha que nunca llega a ninguna conclusión definitiva. Durante el pontificado anterior, la palabra sinodalidad se convirtió en una especie de mantra mágico. Cada vez que había una pregunta difícil, cada vez que surgía una controversia, cada vez que alguien pedía una respuesta clara, la respuesta era: necesitamos un proceso sinodal. Necesitamos escuchar. Necesitamos discernir. Necesitamos caminar juntos. Y así, hermanos, se celebraron sínodos sobre sínodos. El sínodo de la familia, el sínodo de la Amazonía, el sínodo sobre la sinodalidad. Sí, leíste bien, un sínodo sobre cómo hacer sínodos. Y en todos estos procesos, se consultó a miles de personas, se escribieron miles de páginas, se celebraron innumerables reuniones, y al final, ¿qué? Al final, todo quedaba suspendido, todo quedaba en proceso, todo quedaba en discernimiento. Nunca había una conclusión definitiva, nunca había un sí claro o uno rotundo. Solo más ambigüedad, más por un lado y por el otro, más necesitamos seguir reflexionando. Y esa estrategia, hermanos, esa estrategia de la indefinición perpetua, tenía sus defensores. Algunos decían que era una forma de humildad eclesial, de reconocer que la Iglesia no tiene todas las respuestas inmediatamente. Otros decían que era una forma de inclusividad, de mantener a personas con diferentes opiniones dentro de la conversación. Pero había un problema enorme. Cuando todo está siempre en proceso, cuando nada es nunca definitivo, cuando cada respuesta genera más preguntas y cada conclusión abre nuevos discernimientos, la Iglesia deja de ser maestra. Se convierte en una perpetua estudiante de sí misma. Se vuelve incapaz de enseñar con autoridad. Y sin autoridad, sin la capacidad de decir esto es verdad y aquello es falso, la Iglesia pierde su razón de ser. Porque si la Iglesia no puede decirnos qué es el matrimonio, si no puede decirnos quién puede recibir las órdenes sagradas, si no puede decirnos nada definitivo sobre las cuestiones más importantes de la fe y la moral, entonces, ¿para qué la necesitamos? ¿Para organizar más reuniones? ¿Para producir más documentos ambiguos? ¿Para acompañarnos en nuestras dudas y nunca ayudarnos a salir de ellas? León XIV ha entendido esto. Ha entendido que la sinodalidad es buena, es valiosa, es parte de la tradición católica, pero no puede convertirse en un fin en sí misma. No puede convertirse en un sustituto del magisterio. No puede convertirse en una excusa para no tomar decisiones. Y por eso, con estos dos documentos sobre matrimonio y el diaconado femenino, León XIV está diciendo: está bien, escuchamos, consultamos, discernimos. 3 comisiones sobre el diaconado femenino. Innumerables debates sobre el matrimonio. Ahora aquí está la respuesta. Aquí está lo que la Iglesia cree y enseña. Fin del discernimiento. Fin del proceso. Podemos seguir adelante. Y eso, hermanos, eso es lo que hace que este pontificado sea tan diferente, tan refrescante para algunos, tan aterrador para otros. Porque León XIV está decidiendo, está concluyendo, está poniendo puntos finales donde antes solo había puntos suspensivos. Pero no creas que esto significa que León XIV es un dictador. No creas que está ignorando la colegialidad episcopal o el sensus fidelium. Para nada. Lo que está haciendo es distinguir.
Está distinguiendo entre aquellas cuestiones que están abiertas a desarrollo doctrinal y aquellas que no lo están. Está distinguiendo entre asuntos de disciplina eclesial que pueden cambiar con las circunstancias y asuntos de doctrina que son parte del depósito inmutable de la fe. Y está teniendo el coraje, la valentía, el sentido de responsabilidad pastoral de señalar esas distinciones. De decir, esto está abierto, aquello está cerrado. Sobre esto podemos debatir. Sobre aquello, no. Y en un mundo, en una iglesia, que ha perdido la capacidad de hacer esas distinciones, que ha tratado todo como si estuviera igualmente abierto a revisión, esa claridad es revolucionaria. Ahora, si has llegado hasta aquí, si has tenido la paciencia, el interés, la valentía de escuchar todo lo que te he contado hasta ahora, déjame pedirte algo. Si este vídeo te está abriendo los ojos, si está haciéndote ver la situación de la iglesia con una claridad que antes no tenías, dale like ahora mismo. Necesito saber que este contenido resuena contigo, que no estoy hablando a vacío. Y si todavía no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Este canal está comprometido con decirte la verdad sobre lo que está pasando en la iglesia, sin filtros, sin agenda política, sin miedo a incomodar a nadie. Activa la campanita para que no te pierdas ningún vídeo. Y si tienes los medios, si Dios te ha bendecido económicamente, considera apoyar este canal con un super thanks. Tu apoyo nos permite seguir produciendo este tipo de contenido que los grandes medios nunca te van a dar. Pero volvamos a nuestra historia, porque hay algo más que necesitas entender sobre lo que está pasando. Algo profundo, algo casi espiritual. León XIV no está operando solo en el plano de la política eclesial. No está simplemente haciendo movimientos tácticos para consolidar su poder o aplacar a una facción u otra. Hay algo más profundo en juego. Hay una visión de lo que la iglesia debe ser en el siglo XXI. Y esa visión es radical. Pero no es la radicalidad del progresismo que quiere destruir todo lo antiguo. Es la radicalidad de la fidelidad que quiere recuperar lo esencial que se ha perdido. Déjame explicarte. Durante décadas, la conversación sobre el futuro de la iglesia ha sido dominada por un falso dilema. O la iglesia se moderniza, se adapta, se abre a las demandas de la cultura contemporánea, o se convierte en un museo, en una reliquia del pasado, irrelevante e ignorada por el mundo moderno. Pero León XIV está rechazando ese falso dilema. Está diciendo, no, la iglesia no tiene que elegir entre fidelidad y relevancia. La iglesia es relevante precisamente cuando es fiel. Es atractiva precisamente cuando es diferente. Es poderosa precisamente cuando no compromete su identidad. Y la evidencia, hermanos, la evidencia empírica apoya esta visión. ¿Dónde está creciendo la iglesia hoy en día? En Europa Occidental, donde muchas iglesias se han vuelto indistinguibles de las ONG seculares, donde los obispos pasan más tiempo hablando de cambio climático que de salvación eterna. No, la iglesia está muriendo en esos lugares. Las iglesias se vacían, los seminarios cierran, los jóvenes se van en masa. Pero en África, en Asia, en partes de América Latina, donde la iglesia predica el evangelio sin vergüenza, donde los obispos defienden la doctrina tradicional, donde los sacerdotes celebran la liturgia con reverencia y solemnidad, la iglesia está floreciendo. Las vocaciones abundan. Las iglesias están llenas. Los jóvenes están comprometidos. ¿Por qué? Porque las personas, especialmente los jóvenes, no buscan una institución que simplemente les diga lo que ya pueden escuchar en cualquier otro lugar. Buscan algo trascendente. Buscan algo que desafíe sus asunciones. Buscan algo que les ofrezca un significado más profundo que el que puede ofrecer el materialismo consumista de la cultura secular. Y cuando la iglesia les ofrece eso, cuando les ofrece verdad sin compromisos, cuando les ofrece belleza sin disculpas, cuando les ofrece un camino exigente pero auténtico hacia la santidad, ellos responden. León XIV ha visto esto. En su tiempo como misionero en Perú, vio cómo los pobres, los sencillos, los que no tienen doctorados en teología ni han leído a los últimos teólogos progresistas alemanes, anhelan la claridad, anhelan la certeza, anhelan que alguien les diga, esto es verdad, esto es lo que Dios quiere para ti. Puedes confiar en esto. Y ahora, como Papa, está tratando de ofrecer esa claridad a toda la Iglesia. Pero esto no significa, y quiero ser claro en esto, que León XIV sea insensible al sufrimiento. No significa que ignore las dificultades reales que enfrentan las personas en situaciones irregulares. No significa que sea un legalista frío que simplemente aplica reglas sin misericordia. Hay una diferencia crucial entre claridad doctrinal y dureza pastoral.
Puede ser absolutamente claro sobre lo que enseña la Iglesia y al mismo tiempo ser absolutamente compasivo con quienes luchan por vivir de acuerdo con esa enseñanza. De hecho, la verdadera compasión requiere claridad. ¿Cómo puedes ayudar a alguien a navegar hacia el puerto seguro si no puedes señalarle dónde está ese puerto? ¿Cómo puedes acompañar a alguien en un camino si ese camino es siempre borroso, siempre ambiguo, siempre sujeto a reinterpretación? Y aquí está una de las ironías más grandes del debate sobre estos temas. Los que acusaban a los defensores de la doctrina tradicional de ser rígidos, de carecer de misericordia, de ser fariseos, obsesionados con la ley, a menudo eran los mismos que causaban el mayor sufrimiento a las almas. Porque cuando le dices a una persona que vive en una situación objetivamente contraria a la enseñanza de la Iglesia que está bien, Dios te ama tal como eres, no necesitas cambiar nada, no le estás haciendo un favor. Le estás privando de la gracia transformadora del Evangelio. Le estás diciendo que su situación actual es suficiente, que no hay nada mejor que Dios quiera ofrecerle. Le estás robando la esperanza de conversión, de transformación, de santidad. Eso no es misericordia. Es crueldad disfrazada de compasión. La verdadera misericordia dice, sé que tu situación es difícil, sé que has sufrido, sé que hay razones complejas por las que estás donde estás, pero Dios tiene algo mejor para ti. Y aunque el camino hacia eso mejor sea difícil, aunque requiera sacrificio, aunque te cueste lágrimas, vale la pena. Y la Iglesia estará contigo en cada paso de ese camino, no para juzgarte, sino para ayudarte, para sostenerte, para recordarte que no estás solo, que la gracia de Dios es suficiente. Hermanos, esa es la misericordia auténtica. Y es la misericordia que León XIV está tratando de recuperar en la Iglesia. Una misericordia que no es débil, que no es permisiva, que no es simplemente un todo vale, sino una misericordia fuerte, una misericordia verdadera, una misericordia que ama a las personas lo suficiente como para decirles la verdad y luego caminar con ellas hacia esa verdad. Ahora bien, sería ingenuo pensar que estas decisiones de León XIV van a ser aceptadas sin resistencia. ¿O no? Ya están surgiendo las críticas. Ya están organizándose los opositores. Los teólogos progresistas están escribiendo artículos indignados. Las organizaciones que presionaban por el diaconado femenino están lamentando lo que llaman un retroceso histórico. Los activistas LGBTQI dentro y fuera de la Iglesia están denunciando lo que perciben como discriminación y falta de inclusividad. Y podemos esperar que esta oposición se intensifique, porque León XIV ha tocado nervios muy sensibles, ha desafiado narrativas muy arraigadas, ha frustrado expectativas que se habían construido durante años, y las personas que habían invertido su identidad, su carrera, su sentido de propósito en estos movimientos de reforma dentro de la Iglesia no van a rendirse fácilmente. Pero aquí está la pregunta crucial. ¿Tiene León XIV el apoyo necesario para mantenerse firme frente a esta oposición? ¿Tiene los aliados en el Colegio Cardenalicio, en el Episcopado Mundial, en el Vaticano mismo? Y la respuesta, hermanos, la respuesta es complicada. León XIV es un papa que llegó al trono de Pedro de forma inesperada.